tanto gusto, como si juntamente engañaran a los hados. Pero cuando algún accidente les advierte la mortalidad, mueren como atemorizados, no como los que salen de la vida, sino como excluidos de ella. Dicen a voces que fueron ignorantes en no haber vivido, y que si escapan de aquella enfermedad, han de vivir en descanso. Conocen entonces cuán en vano adquirieron los bienes que no han de gozar, y cuán perdido fue todo afán. Pero ¿qué cosa estorba que la vida de los que la pasan apartados de negocios no sea larga? Ninguna parte de ella se emplea en diferente fin, nada se desperdicia, nada se da a la fortuna, nada con negligencia se pierde, nada se disminuye con dádivas, nada hay infructuoso. Y para decirlo en una palabra, toda ella está dando réditos, y así, por pequeña que sea, es suficiente. ¿De qué se seguirá que cada y cuando que al varón sabio se llegare el último día, no se detendrá en ir a la muerte con paso deliberado? Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las de los demás. Capítulo 12. Ocupados y ociosos. Preguntarásme, por ventura, ¿a qué personas llamo ocupadas? No pienses que hablo solo de aquellos que para que desocupen los tribunales es necesario soltar los perros y que tienen por honrosos los encontrones que les dan los que los siguen, y por afrentosos los que reciben de los que no les acompañan, ni aquellos a quien sus oficios los sacan de sus casas para chocar con las puertas ajenas, ni aquellos a quien enriquece la vara del juez con infames ganancia, que tal vez crían postema. El ocio de algunos está ocupado en su aldea o en cama, pero en medio de la soledad, aunque se apartaron de los demás, ellos mismos se son molestos, y así de estos no hemos de decir que tienen vida descansada, sino ocupación ociosa. ¿Llamarás tú desocupado al que gasta la mayor parte del día en limpiar con cuidadosa solicitud los vasos de Corinto, estimados por la locura de algunos, y en quitar el orín a las mohosas medallas? Al que sentado en el lugar de las luchas está mirando las pendencias de los mozos, porque ya, oh grave mal, no solo enfermamos con vicios romanos, al que está apareando los rebaños de sus esclavos, dividiéndolos por edades y colores, y al que banquetea a los que vencen en la lucha. ¿Por qué llamas descansados a aquellos que pasan muchas horas con el barbero mientras les corta el pelo que creció la noche pasada, y mientras se hace la consulta sobre cualquier cabello, y mientras las esparcidas guedejas se vuelven a componer, o se compele a los desviados pelos que de una y otra parte se junten para formar copete? Por cualquier descuido del barbero se enojan como si fueran varones, enfurécense si se les cortó un átomo de sus crines, o si quedó algún cabello fuera de orden y si no entraron todos en los rizos. ¿Cuál de estos no quiere más que se descomponga la paz de la república que la compostura de su cabello? ¿Cuál no anda más solícito en el adorno de su cabeza que en la salud de imperio, preciándose más de lindo que de honesto? A estos llamas tú desocupados, estando tan ocupados entre el peine y el espejo. Pues ¿qué dirás de aquellos que trabajan en componer, oír y aprender tonos, mientras con quiebras de necísima melodía violentan la voz que naturaleza les dio, con un corriente claro, bueno y sin artificio? Aquellos cuyos dedos midiendo algún verso están siempre haciendo son. Aquellos que llamados para cosas graves y tristes se les oye una tácita música. Todos estos no tienen ocio, sino perezoso negocio. Tampoco pondré convites de estos entre los tiempos desocupados, viéndolos tan solícitos en componer los aparadores, en alinear las libreas de sus criados, que suspensos están en cómo vendrá partido el jabalí por el cocinero, con qué presteza han de acudir los pajes a cualquier seña, con cuánta destreza se han de trinchar las aves en no feos pedazos, cuán curiosamente los infelices mozuelos limpian la saliva de los borrachos. Con estas cosas se afecta granjear fama de curiosos y espléndidos, siguiéndoles de tal modo sus vicios hasta el fin de la vida, que ni beben ni comen sin ambición. Tampoco has de contar entre los ociosos a los que se hacen llevar de una parte a otra en silla o en litera,
saliendo al encuentro a las horas del paseo, como si el dejarle no les fuera lícito. Otro les advierte cuándo se han de lavar, cuándo se han de bañar, cuándo han de cenar, y llega a tanto la enfermedad de ánimo relajado y dejativo, que no pueden saber por sí si acaso tienen hambre. Oí decir de uno de estos delicados, si es que se puede llamar deleite ignorar la vida y costumbres de hombres, que habiéndole sacado de un baño en brazos y sentádole en una silla, que dijo preguntando si estaba sentado: ¿piensas tú que que ignora si está sentado, sabe si vive, si ve y si está ocioso? No sé si me compadezca más de que lo ignorase o de que fingiese ignorarlo. Muchas son las cosas que ignoran, y muchas en las que imitan la ignorancia. Deleitanles algunos vicios, y teniéndolos por argumento de su felicidad, juzgan que es de hombres bajos el saber lo que han de hacer. Dirás que los poetas han fingido muchas cosas para zaherir las demasías, pues créeme que es mucho más lo que se les pasa por algo que lo que fingen. Habiendo en este nuestro infeliz siglo, para solo esto ingenioso, pasado tan adelante la abundancia de increíbles vicios, que podemos llegar a condenar la negligencia de las sátiras, que exista un hombre tan muelle que tenga que saber por otro si está sentado. Este no se debe llamar ocioso, otro nombre se le ha de poner: enfermo está, o por mejor decir, muerto. Ocioso es el que conoce su ocio, pero el que para entender sus acciones corporales necesita de quien se las advierta, este solamente es medio vivo. ¿Cómo tendrá dominio en el tiempo? La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Capítulo 13. Critica la erudición mal encaminada. Sería prolijidad referir todos aquellos a quien los dados, el ajedrez, la pelota o el cuidado de curtirse al sol les consume la vida. No son ociosos aquellos cuyos deleites los traen afanados, y nadie duda que los que se ocupan en estudios de letras inútiles, de que ya entre los romanos hay muchos, fatigándose no poco, obran nada. Enfermedad fue de los griegos, investigar qué número de remeros tuvo Ulises, si se escribió primero la Ilíada o la Odisea, si son entrambos libros de un mismo autor con otras impertinencias de esta calidad que calladas no ayudan a la conciencia y dichas no dan opinión de más docto, sino de más enfadoso. Advierte cómo se ha ido apoderando de los romanos la inútil curiosidad de aprender lo no necesario. Estos días oí a un hombre sabio que refería que Druilo fue el primero que venció en batalla naval, que Curio Dentato el primero que metió elefantes en el triunfo. Aunque la noticia de estas cosas no mira a la gloria verdadera, tocan sus ejemplos en materias civiles. No siento útil su conocimiento, nos deleita con una gustosa vanidad. Perdonemos también a los que inquieren cuál fue el primero que persuadió a los romanos la navegación. Este fue Claudio Candez, llamado así porque los antiguos llamaban Candez a la trabazón de muchas tablas, y las tablas se llaman códices, y los navíos, que según la antigua costumbre portean los bastimentos, se llaman caudicarias. Permítase asimismo saber que Valerio Corvino fue el primero que se apoderó de Mesina, y el primero que de la familia de los Valerios se llamó Mesana, tomando el nombre de la ciudad rendida, y que mudando el vulgo poco a poco las letras, se vino a llamar Mesala. Permitirás, po ventura, averiguar si fue Lucio Sila el primero que dio en el coso leones sueltos, habiendo sido costumbre hasta entonces darlos atados, y que el rey Boco envió flecheros que los matasen. Permítase también esto, pero ¿qué fruto tiene el saber que Pompeyo fue el primero que metió en el Coliseo 18 elefantes que peleasen en modo de batalla con los hombres delincuentes? El príncipe de la ciudad, y el mejor de los príncipes, como publica la fama, siendo de perfecta bondad, tuvo por fiestas dignas de memoria matar por nuevo modo los hombres. Pelean, poco es, despedázanse, poco es. Quedan oprimidos con el grave peso de aquellos animales.
Harto mejor fuera que semejantes cosas se olvidarán, porque no hubiera después algún hombre poderoso que aprendiera y envidiara tan inhumana vanidad. Oh, qué grande ceguera pone a los humanos entendimientos la grande felicidad. Juzgo aquel que entonces se empinaba sobre la naturaleza, cuando exponía tanta muchedumbre de miserables hombres a las bestias nacidas debajo de otros climas, cuando levantaba guerras entre tan desiguales animales, cuando derramara mucha, y él mismo después, engañado por la maldad alejandrina, se entregó a la muerte por mano de un vil esclavo, conociéndose entonces la vana jactancia de su esbrenombre. Pero volviendo al punto de que me divertí, mostraré en otra materia la inútil diligencia de algunos. Contaba este mismo sabio que triunfando Metelo de los cartagineses, vencido en Sicilia, fue solo entre los romanos el que llevó delante el carro 120 elefantes cautivos. Que Sila fue el último de los romanos que extendió la ronda de los muros, no habiendo sido costumbre de los antiguos alargada cuando se adquiría nuevo campo en la provincia, sino cuando se ganaba en Italia. El saber esto es de más provecho que averiguar si el monte Aventino está fuera de la honda, como este mismo